Jorge Saguar, nuestro economista del programa. Jorge, este fin de semana hubo dos opiniones diferentes. Carlos Melconian dijo, por un lado, la hiperinflación, después del 7,7, no va a llegar. Y Fernando Marul pone un cuadro donde dice, bueno, en diciembre del 88 la inflación fue 7,6 y se fue acelerando de tal modo que en abril y mayo llegó a lo que después se conoció la hiperinflación del gobierno de Alfonsín, que terminó con su gobierno. ¿Cómo estamos hoy? Ya, no creo que lleguemos a la hiperinflación que está anunciando en este momento Marul. Yo creo que el ministro Massa ha logrado tomar muchos recaudos, no solamente en el nivel bancario con el sector financiero, que ha logrado la renovación de los bonos que tenía con los vencimientos, también viene logrando la renovación permanente de las letras que tiene, sino que también a nivel internacional ha hecho gestiones como para que lo asistan financieramente a los fines de no llegar a la tan anunciada hiperinflación que algunos están prometiendo. No obstante, el nivel de inflación no es menor, ¿no? Inflación 7,7, hoy escuchaba que se proyecta abril, también 7, pero uno va al supermercado y esa inflación me parece que es menor a la que nosotros vemos en el supermercado, digamos. Bueno, el 7,7 tiene algunas explicaciones, una principalmente por el tema de la educación, aumento que todavía no había sido puesto en danza en los meses de enero y de febrero, que tiene prácticamente más de un 29% de inflación. Pero el grave problema, cómo está repercutiendo en la parte de los alimentos, que es lo que vos me estás diciendo, Sergio. Nosotros vemos que en los 3 primeros meses la inflación en alimentos supera el 28%. Eso realmente es terrible porque está mucho más arriba de lo que es el promedio de la inflación que el INDEC viene exhibiendo mensualmente. Además es cierto esto de que se toman conceptos en el INDEC que son antiguos. Por ejemplo, el tema del teléfono fijo que ya no lo usa nadie. Bueno, yo creo que la inflación se calcula a través de fórmulas polinómicas que se ponderan todos los servicios y precios. Entre ellos está el del teléfono fijo, que hoy prácticamente no lo usa nadie. Hay conceptos videoclubes, gracioso, alquiler de videopelículas, que bueno, los gobiernos van viniendo y ven que no modificando ese tipo de fórmula, el índice le da un poquito mejor, ¿no? Hay que tener en cuenta que el índice de inflación no solamente está constituido por el aumento en alimentos, bebida, educación, sino también yates de lujo, ocio, recreación. Hay muchas otras cosas que no varían de la misma manera que le impacta a la población en general. Jorge, ¿cómo está incidiendo la inflación en los niveles de pobreza e indigencia, que son cada día más crecientes y más preocupantes? Bueno, yo hice una placa, un estudio, no sé si se puede mostrar, en donde se puede apreciar rápidamente cómo la inflación sigue directamente a la línea, al aumento de la canasta básica alimentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que hay inflación y aumenta la canasta básica, de la pobreza, pero aumenta más que proporcionalmente. O sea, cuando tenemos un 7,7% de inflación, no quiere decir que vamos a tener 7,7% más de pobre. Al contrario, la pobreza aumenta más. ¿Por qué? Porque las familias necesitan comprar, no yate, sino que necesitan comprar alimentos. Y los alimentos están aumentando más que proporcionalmente que el índice de inflación que el INDEC anuncia. Lo que uno ve es que nos vamos acostumbrando a determinados guarismos y lo empezamos a naturalizar. Digo, si hoy preguntamos cuál es la proyección de la inflación interanual, digamos, y hablamos de 100 como si fuera algo natural, y lo que refleja eso es pobreza, indigencia, pérdida de poder adquisitivo.
Bueno, yo no sé si recuerdan, creo que la primera invitación que tuve al programa de ustedes en el mes de julio del año pasado, yo pronostiqué que para los 12 meses siguientes íbamos a estar en 110%. Estamos ahí. Estamos en ese número cuando en ese momento la inflación era el 60%. Sí. A mí me da que de acá a diciembre, y digo de acá a diciembre como para no intervenir en las medidas que puede ser otro gobierno, me está dando aproximadamente que vamos a llegar con una inflación interanual del 132%. 132. Sí, a ver, esto es una medición optimista. ¿Por qué digo optimista? Porque no estoy contemplando la proyección de un déficit creciente como el que creo que va a haber en función de que con las elecciones mediante el gobierno se va a ver necesitado de recurrir a imprimir más plata a los fines de subsidiar y subvencionar un montón los gastos de la familia. Jorge, el tema del dólar soja parece pan para hoy, hambre para mañana, porque la emisión es brutal. Exactamente eso. No es ni más ni menos que tratar de estirar la agonía, es tratar de cumplir con el plan de llegar a las elecciones con las reservas relativamente en orden en base a los compromisos que se hicieron con el fondo y de tratar de llegar a esa meta, a pesar de que, a pesar de todo eso, no estamos llegando. Y creo que es un subsidio muy importante que se hace al campo agropecuario y ese subsidio sale de las rentas del resto de la población. Cuando sacaron el primer dólar soja, varios economistas dijeron con uno solo no va a alcanzar. De ahora en adelante los agropecuarios van a esperar nuevas emisiones de dólar soja siguientes como para seguir liquidando las cosechas. Yo en el estudio tengo clientes que hacen ni más ni menos que eso. Esperan, como haría cualquiera, digamos, que cuida su propio negocio. O sea, uno trata de vender al mejor precio posible. Y bueno, están haciendo eso. Producto de eso, en el mes de enero prácticamente no hubo liquidaciones de la parte agropecuaria, hubo un saldo negativo en la balanza comercial y es por eso que el gobierno se vio impulsado y necesitado de sacar un nuevo dólar soja. Eso es para evitar una devaluación, porque en definitiva es una devaluación. Ahora, ¿crees que el mercado, cuando hablo del mercado, porque uno a veces habla del mercado como si fuera una cosa externa, el mercado en sí va a llevar o va a obligar al gobierno a devaluar en algún momento? Porque eso sería catastrófico para ese plan, para el plan llegar. El gobierno, o sea, no está devaluando, pero no está devaluando de la peor manera, porque lo está haciendo dándole los tipos de cambio que necesita a la gente del campo y le está dejando un dólar de 210 pesos a las multinacionales para que giren dividendos. O sea, realmente yo no termino de entender cómo puede decirse este gobierno peronista que supuestamente brega por la redistribución del ingreso cuando le está haciendo la antítesis de lo que siempre pregona, le da a la gente del campo y le está dejando girar dividendo a dólar oficial a las grandes empresas. O sea, realmente todo eso tiene un costo y ese costo lo termina pagando el común de la población. Sí, proyectamos. Digo, el plan llegar, como bien decís, digo, llega. Y si llega, ¿qué le deja al gobierno que viene? Bueno, a ver, estamos llegando. Le va a dejar muchas complicaciones. Una muy importante, que es la que generalmente vengo comentando, que es el tema de las LELIQs. O sea, cuando nosotros vemos y hemos naturalizado que cualquier persona vaya hacia un plazo fijo y el banco le paga un 80% de tasa, esa persona tiene que saber que está recibiendo ese interés de plazo fijo porque el banco donde está dejando la plata, a su vez, lleva esa plata al Banco Central. Y el Banco Central le está pagando a ese banco, a esos 10 bancos, una tasa del 113% efectiva anual.
esa masa de letras y de plazo fijo se viene incrementando de una manera que ya no es manejable y es lo que viene generando la acumulación de pasivo en el Banco Central y es lo que viene llevando el tipo de cambio a cada día tener un valor superior al que estamos viendo. Ahora, Jorge, es como un gran esquema Ponzi organizado por el Estado. Increíble. Sí, no se sabe qué está primero, si el huevo o la gallina, digamos, porque ahora como la tasa es el 7.7 de inflación, ya todos están diciendo y pregonando que tienen que subir la tasa de interés. Y si vuelven a subir la tasa de interés, a la vez esa tasa de interés va a repercutir en el incremento de letras del ELIX que va a tener el Estado, en el incremento de intereses que va a pagar el Estado y en el aumento del dólar, porque los mercados lo que sí ven es precisamente eso, el balance del Banco Central. Ven que las reservas siguen siendo con suerte las mismas y ven que el pasivo del Banco Central cada día se incrementa más. Con lo cual el dólar de convertibilidad, que es muy cercano al blue, se va incrementando cada vez más. ¿A cuánto lo ves? De acá a fin de año, ¿no? Como para tener una perspectiva. Proyección optimista, tengo dos escenarios que me dan entre 765 pesos y 900 pesos el dólar de convertibilidad. Que tarde o temprano el blue termina llegando a ese valor. Y el dólar, en definitiva, es el gran efecto disparador de la inflación acá en la Argentina. Generada quizá por un esquema monetario, por más que muchos lo niegan, porque el incremento de las LELIQ no es ni más ni menos que un efecto monetario en el Banco Central. Bueno, me imagino que el público tomó nota con el antecedente de julio del año pasado, donde fuiste quirúrgico con los números, y bueno, vamos a ver ahora si esto se cumple, como bien decís que es complejo y sombrío el panorama, ¿no? Sí. Porque me quedé con que un panorama optimista. No, optimista. En el número, digo. En el número que yo estoy diciendo. Y la complejidad va a estar dada más que nada en la fortaleza política del nuevo dirigente que asuma el control acá en la Argentina. Jorge, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes.